Hola, una vez más estamos aquí en ese domingo, Día del Señor, para meditar precisamente el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar en el desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en el poblado y es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, lo único que Jesús hizo en aquel lugar desértico fue curar y dar de comer a la gente. Y mirando nuestra realidad nos encontramos en el desafío de Jesús, que sigue siendo tremendamente actual. Hoy también una multitud busca y necesita a Jesús para que les dé de comer y para que los sane. Muchos enfermos necesitan de ese Jesús que los sane. Y muchos que el confinamiento, el estar encerrados en las casas, de pronto no han llegado esas ayudas prometidas y también necesitan de comer. Y la gente que hoy rodea e incluso acosa un poco a Jesús cuando él necesita un lugar solitario, tranquilo y apartado, está tan interesada en escucharle, en pasar tiempo con él, que no les importa darse una buena caminada hasta llegar con él, hasta llegar donde él está. No les preocupa el reloj, no les preocupa el estómago, ni alejarse de sus casas. Se han olvidado de sus propias necesidades y urgencias. O si se quiere, lo han relativizado todo, todo, con un objetivo, poniendo en primer lugar al Señor. Y verán gratamente sorprendidos porque Jesús, en cambio, sí que cae en la cuenta de todas esas cosas y se ocupa de ellas. No es un predicador al uso. No se limita a llenar las cabezas de discursos y palabras y ya está. Primero, las personas y sus necesidades. Y empieza por atender a los enfermos. O dicho de otra manera, el mensaje de Jesús que habla de un reino que se preocupa del hombre, que lleva el terreno práctico, esa gente tiene necesidades muy concretas ahora mismo. El reino de Dios que anuncia Jesús tiene que ver con todo eso, con lo que les pasa en ese momento, con lo que necesita la gente. Las cosas de Jesús y el reino no son simples teorías o doctrinas, ni están alejadas de su realidad concreta. Tienen que ver con su ahora. Y ahora algunos están enfermos y ahora algunos tienen hambre. Aunque Jesús está cansado. Y podemos dar, por supuesto, que también está triste e impactado porque acaban de matar a Juan el Bautista. Y pretendía estar a solas con sus amigos más íntimos para comprender, para interpretar y para dejarse cuestionar por lo que ha pasado. Jesús profundiza en las cosas y en los acontecimientos. Y no se limita a chismorrear la noticia, a quejarse contra Herodes, a hacer un acto público de condena. Se pregunta qué significa aquello, cómo le afecta, cuál ha de ser su reacción. No le costará darse cuenta de que a partir de ahora el centro de atención y de acoso será él. Sin embargo, su cansancio, su tristeza y su necesidad de reflexionar y estar un poco a solas no le impide también darse cuenta de la necesidad de la gente, de sentir compasión, como dice el texto.
y de hacer algo por ellos. La palabra que ha escogido Mateo no es ni lástima ni pena, sino compasión. Sentir compasión. Y compasión significa sufrir con ellos y buscar una solución, o sea, actuar. Es la misma palabra que había usado antes en una de las bienaventuranzas. Los discípulos andaban también escuchando a Jesús y se dan cuenta de que se ha hecho tarde, que tienen hambre la gente. Seguramente también ellos estaban deseando que les dejaran tranquilo y le piden a Jesús que termine ya con la actividad. Ya se ve que no se enteran demasiado de lo que Jesús quiere transmitir con sus acciones y palabras. Aunque sí podemos apreciar en ellos lo siguiente. Primero, es al darse cuenta. Jesús vio a la gente y se dio cuenta de que sufría. Por su parte, los discípulos se han dado cuenta de que se ha hecho tarde, que hay que comer. Y darse cuenta de lo que les pasa a los otros, por delante de lo que me pase a mí, es algo propio de Jesús y de los seguidores de Jesús. En segundo plano, es plantear esas necesidades descubiertas al propio Jesús. Y les ocurre hacer una pregunta, no muy acertada, aunque parece en sentido común. Somos muchos, o sea, nosotros. Yo apenas tengo nada, o tengo el mismo problema de aquello. Así que se vayan a sus casas, a sus países, a sus gobiernos, a su ayuntamiento, o a sus familiares, a donde sea, para que puedan solucionarlo. Podrían muchos hoy decir esas palabras. Y la tercera es Jesús, que les invita a hacerse cargo, ellos, para encontrar una solución. Mira a ver lo que tienes tú también, lo que está en tu mano hacer. Eso es asunto tuyo y nuestro y de todos. No es solo un problema de la gente, de los enfermos, de los que tienen hambre. Y resulta que los discípulos consiguieron mucho más de lo que creían. Aquella pobre gente necesitaba también que aportaría lo suyo también, por supuesto. Entre unos y otros, Jesús ha sido la mediación necesaria para ver las cosas desde otra perspectiva. Pero Jesús nos habla continuamente de comunión, de compartir, de fraternidad, de construir comunidad, de ponerse al lado de los débiles, de los enfermos, de los necesitados. Si les echamos, si les decimos vayan a comprarse, el dinero lo primero que hace es establecer diferencias entre quien tiene y quien no lo tiene, en quien tiene más y en quien tiene menos. Si pensamos que no es problema nuestro, es que no nos hemos entendido, no nos hemos enterado de nada de lo que Jesús ofrece y pretende de nosotros. Por eso Jesús procura enseñar a sus discípulos, y también está claro para cada uno de nosotros, que nada de que se vayan, de que no nos molesten, de que no es asunto nuestro. Hoy la realidad de la pandemia es asunto de todos. Que Jesús nos está enseñando que les demos, que en vez de dar es el favorito de Él. Jesús nos está enseñando que pongamos a disposición nuestro poco, lo poco que tenemos para compartir. Y cuando Jesús levanta los ojos al cielo y pronuncia la oración de gracia para bendecir, como lo hacemos en la Eucaristía, no está haciendo un gesto mágico, sino que está reconociendo que los alimentos son de Dios y por lo tanto son todos y son para todos. Que están para ser compartidos, para ser repartidos, de modo que a todos queden satisfechos y no se desperdicie nada. Y por último, del mismo modo que en nuestras celebraciones bendecimos a Dios por los alimentos y luego compartimos en la mesa del altar, no deberíamos perder la costumbre también de bendecir a Dios antes de comer en nuestras casas. Muchas veces, pasa de que cada quien coge su plato para su pieza, para su comedor, para el mueble, a ver la televisión, y el momento de la bendición se perdió. No es que agradezcamos a Dios el tener la comida como si fuéramos mejores que quienes no la tienen, no, sino de hacernos más responsables, de trabajar para que todo llegue lo mismo, de lo que nosotros disfrutamos, que puedan compartir ellos también y disfrutar. Porque los dones de Dios son siempre para todos, para que a nadie le falte. Y no es muy difícil partir de esa reflexión para volver nuestra mirada a lo que está pasando en el mundo hoy, por culpa de esa pandemia. Hay soledad, hay hambre, hay paro, hay abusos, hay injusticia, hay explotación. Y para preguntarnos serenamente y seriamente lo que nos pide el Señor como cristianos, como iglesia. No hacerlo así supondría entonces desvirtuar el Evangelio
y hacerlo increíble para la gente de hoy. Y sería falsear la Eucaristía. Hoy el Señor nos está pidiendo también a nosotros a ser solidarios con lo poco que tenemos, darle gracias a Dios, pero también compartir. Hay mucho más que necesitan de nosotros, más que nosotros. Por eso, desde lo poco, así como los discípulos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Bueno, tráiganlo eso, y eso da para que donde 2 puedan comer, ahí comen 3 y comen 4, y el Señor siempre lo multiplica y da más de lo que imaginamos. Que nos dé la gracia de ser de corazones abiertos para saber compartir. Que nos regale su bendición, que sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.